también y renueva los lentes, prepárate para este año y así estamos ahí todos conectados para ver la vida en HD. Por supuesto, para ver, por ejemplo, todo el contenido que tiene Matinal Nuestra Casa, incluido este espacio que sabemos le tenemos muchísimo cariño, porque nuestro queridísimo arquitecto Luis de Armendáriz nos lleva a dar un paseo por la historia. Premiado, destacado, reconocido, querido, tostado, de todo. ¿Cómo está? Bienvenido, tostadito, sí. El sábado estuve en Arauco. Bronceadito. ¡Ay, qué rico! Exquisita la playa de Arauco, un solo muy grande toda la comuna de Arauco y además tiene una arquitectura súper interesante también. Sí, es preciosa la Muy playa linda, de Arauco. Tengo muy lindos recuerdos de infancia ahí. ¿Sí? Sí. No, es una playa muy tranquila, el agua estaba exquisita, ¿no? Muy buen ¿Su buen infancia en panorama. Arauco? ¿Su infancia dónde fue turística? Concepción, Concepción. sí, Laraquete. Muchas veces Laraquete también, la zona de los ríos, están los puentes, Playa Blanca por supuesto, obviamente, un clásico de aquí de la zona, pero Laraquete, Chivilingo también. Yo como buen ñublencino, como buen chillanejo, Dichato. Dichato, sí. Sí, po. Dichato también de vez en cuando. Y hace tiempo que no voy a Dichato, de hecho. Así que Mira. para recordar, de repente Para podemos hacer un recordar. espacio así de Dichato. Sí, claro, y ¿Por qué de no? hablar también, bueno, de la modernidad, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer la historia arquitectónica y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que hemos visto pasar en distintos espacios contigo acá, ¿cierto? Siempre hacemos el comentario, mira, ahí Se están ve. las líneas del tranvía. Las líneas del tranvía justamente, y es importante de repente comenzar a ver quizás cómo eran nuestros medios de transporte, porque siempre se habla del transporte, ¿cierto? Los tacos, la crisis sí. de los temas viales que estamos viviendo hoy en día, tantas propuestas, algunos dicen que vuelve el tranvía, otros dicen que no, no sé, hay tantas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, y la historia de los medios de transporte también nos dice cómo vivíamos hace, no sé, 50, 100, 150 años atrás. Y si caminamos por las calles de Concepción, por ejemplo, en la esquina de Rengo con O'Higgins, vamos a ver estos rieles que se asoman, que ya son un clásico de Concepción. O sea, No sé si esto es muy positivo, digamos, que se vean los tiene rieles, muchas lecturas. pero por lo menos nos muestra la historia. Nos muestra la historia y así como pasa en esta esquina, ocurre en muchas partes de Concepción, solo que con el pasar del tiempo los han sacado, los han tapado, en otras partes están todavía, solo esperan ser de algún modo, no sé, sacados a la luz, y son justamente los testimonios de este sistema de transporte que tuvo Concepción por más de 50 años, que fue el tranvía. El tranvía que inicialmente era tirado por caballos y que después se transformó en un tranvía eléctrico. ¡Oh, mira, ese Una- datito no lo conocía! Sí, como tal, Tirado por caballo. tirado por caballos, que hoy en día puede sonar bastante cruel desde el punto de vista que tenemos caballos tirando un tremendo carro gigantesco lleno de personas, pero que claro, era parte también de cómo se fueron dando ciertas soluciones de transporte en ciudades como Concepción. Recordemos que el sistema de tranvías, como lo que estamos viendo en esta imagen, ojo, esto es Barros Arana, esquina Colo Colo, Barros Arana con Parece Colo Colo. Europa. absolutamente una ciudad totalmente construida con esta arquitectura neoclásica, calles adoquinadas, en las Precioso. cuales ya comienza a aparecer este tema de las líneas del tranvía. Tenemos que situarnos, viajar en el tiempo hacia el año 1885, 1886, cuando ya se establece el sistema de tranvías tirados por caballos, tal como pasaba en todo Chile. ¿Tuvimos solo tranvía o también como en Valparaíso los buses eléctricos? ¿Cómo se llaman esos buses? Los trolebuses. Los trolebuses. En Concepción no se alcanzó a dar el sistema de trolebuses. En Concepción son lo más no cercano, porque eran motores diésel, pero lo que es de un sistema centralizado de transporte fueron los transportes de la empresa de transportes colectivos del Estado, Ya. que eran unos buses largos que en la década del 60 fueron muy importantes, pero eran de motor como cualquier otro. Claro. Ahora, ¿cuándo cambia el sistema de un tranvía tirado por caballos a un tranvía funcionando de manera autónoma? 1908. Ah, Llega ya la sé. electricidad. Entre llega- 1885 y 1908 teníamos caballitos. Caballitos, sí. Y si uno revisa un libro, donde, bueno, el profesor Alejandro Mijovilovich ha escrito muchísimo sobre la historia de los tranvías, y si uno lee sus estudios caballo. y sus publicaciones, nos damos O dos. cuenta de que hubo mucha polémica también, o sea, que no fue fácil el traspaso de una cosa a la otra. Hay que entender que ambas cosas eran de empresas particulares, entonces había que poner cierto orden, cierta uniformidad y cosas de ese tipo. Claro, el que tenía los caballos no quería soltar el No, y negocio. también habían situaciones, tenían que cambiar los caballos, habían que entender que en este momento el caballo seguía siendo un medio de transporte, incluso por sí solo. Claro. La gente andaba a caballo, había muchos carruajes, en este caso en Concepción. Aquí esto es Barros Arana nuevamente, esquina Colo Colo, donde está Falabella ahora. Y fíjense que acá aparece este carro tirado por caballos de 2 pisos más encima. O sea, tenemos una situación bastante particular de los tipos de carros que se utilizaban en aquel entonces. Ya, dos caballitos que había visto uno porque el otro es negrito parece. Sí.
Y los tipos de carros también iban variando. Había solamente de un nivel, habían de 2 niveles. El piso de arriba era mucho más barato. Y cada uno tenía un Estabas corto. expuesto. No tenías ningún tipo de cubierto. O sea, si llovía, Ahí estaba nomás. ahí exactamente. Y el tranvía fue muy importante porque Concepción comenzó a crecer considerablemente a finales del siglo XIX. Por ejemplo, ya no era solamente el casco urbano en lo que es la cuadrícula original. Comienzan a aparecer otros barrios. Chillancito se consolida, Agua de las Niñas, Pedro de Valdivia también. Y por supuesto el sector Collao, Puchacay. El sector Puchacay, que es importantísimo. De hecho, esta foto de principios del siglo XX aparece el tranvía tirado por caballos, como se pueden dar cuenta. Mira, hay varias personas Las arriba. torres de la catedral en construcción. Ok. Preciosa esta foto. Y aparece justamente la gente arriba y un letrero que dice Escuela de Agricultura. Que es la Quinta Normal de Concepción, actual Universidad del Biobío. Llegaba hasta allá el Llegaba hasta allá el tranvía. tranvía. Oye, caballero, Bueno, eso Oye, qué genial. Pero preguntarte con respecto a cómo era el funcionamiento de esto. O sea, ¿habían paraderos establecidos? Habían paraderos establecidos, de hecho después cuando se electrifica el tranvía se establece una medida que creo que era cada 125 metros tenía que haber un paradero. Ok. Y al mismo tiempo en calles como Barros Arana había doble línea de tranvía. Entonces el tranvía iba por una, tenía que pasar por la otra mientras esperaba al otro y así de vuelta. Claro. Entonces se iba dando una situación donde tenían que parar de repente Como el para cruce poder, ferroviario, como ¿no? los cruces Y ferroviarios. qué increíble la segregación también a propósito de la época con respecto a quienes a lo mejor tenían más recursos que otros, porque hoy día el transporte público es uno solo, o sea, uno paga el pasaje y te puedes sentar en cualquier parte, Sí. pero ahora en esa época tenías la diferencia, La más barato diferencia. arriba, más caro Bueno, abajo. yo una hablaba con una amiga que no hay nada más chileno que el clasismo. ¿Cierto? Y es absolutamente como inherente a los chilenos, es propio. Y está hasta el día de hoy, porque de hecho hay gente que se le cae el apellido si se sube a una micro. Ahora. Pero en esa época el clasismo y la segregación era aún peor. O sea, estamos hablando de la diferenciación por niveles. De hecho, no todos también podían costear andar en un tranvía. No. No todos podían costear pagar un coche para trasladarse dentro de la ciudad. Ahora, convengamos que el clasismo en el transporte, en medio de transporte, es una cosa no solo de Chile, a nivel mundial. Teníamos incluso el apartheid. Sí. En otros países donde las personas de raza negra podían ocupar solo la parte posterior Absolutamente. de los medios de transporte y es bien brutal, porque claro, acá además vemos que van no solo expuestos a la lluvia, al frío, el calor en exceso, sino que además sin ningún tipo de medida de seguridad, por lo que se un ve. fierrito. O sea, un fierrito donde Un van de pie, fierrito. te pegaste un chancacazo y probablemente te caes del tranvía. Ahora, creo que justo aquí es Ahí donde se produce lo que tú decías, ¿no? Exacto. Eso de pasar de un sentido al otro, de una vía a la otra. Ahora es muy interesante lo que pasaba en todo Chile con los tranvías a nivel ya también sindical. O sea, estamos hablando de que hay una mano de obra detrás, de personas que los manejan, personas que cobran. También se forman sindicatos muy fuertes de los conductores de tranvía y de lo que se conoció como las compañías de tracción, que eran las compañías justamente que llevaban. Pedro de Valdivia, antiguamente conocido como el sector Agua de las Niñas. Estas son fotografías de, bueno, Allen Morrison, un libro importantísimo que salió de los tranvías. Vemos el tranvía tirado por caballos, la ribera del Biobío, y acá nos encontramos con unas fotos de finales de los años 30. Es un zoom que se hace, una fotografía preciosa de Enrique Mora, Sí. y aparece un carro ya eléctrico. De Oye, los buses. llenito. Llenito, llenito. justamente. Pedro de Valdivia terminaba donde, no sé si han visto cuando uno va justo a Chihuayante, calle Sanders, Sí. donde se acaba Pedro de Valdivia, ahí hay un monolito, un elemento como un obelisco chiquito. Sí. Y a eso era lo que se conoció como la plazuela Agua de las Niñas. Oye, Ahí llegaba el tranvía y se daba la vuelta. Y se daba la vuelta hacia Concepción. Se daba la ¿y vuelta. ahí está la construcción del puente viejo? Excelente, qué buena vista. Esa es justamente la construcción del puente viejo, puente carretero sobre el Biobío. Y ya estaba en construcción. Después llegó el terremoto del 39, pasaron algunos años y en el año 43 se termina por inaugurar. Se termina inaugurando hoy, así que no ha sido la primera vez que tenemos atraso en la inauguración de puente. No, para nada. Con el puente bicentenario, que No. nunca fue bicentenario. El puente carretero tomó muchos años en ser construido. Con terremoto de por medio. Con terremoto de por medio. Ahora, claro, ahí está la imagen, ¿cierto?, de un tranvía ya no tirado por caballos. Acá estamos en la era ya moderna, Sí. 1930, habían pasado varios años de la llegada del tranvía Exactamente. eléctrico, pero seguíamos con un segundo piso súper expuesto y en peligroso. Ya, esta mañana. época, y en esta época ya entró la competencia de los buses con motor diésel, las góndolas, que eran buses que ya estaban circulando en Concepción y que permitían en algunos casos un transporte mucho más expedito. Y más caro también, me imagino. Y claro, no tengo muy claro el tema de los valores de los buses diésel, pero por lo menos ya estaban circulando en las calles de Concepción. Y eran
más rápido. Volvemos a la plaza. Volvemos a la plaza, aquí nos encontramos un paradero justamente, el carro, fíjense, 2 pisos, acá tenemos ya la sumatoria de todos estos. Pero ahora le ponen techito porque como son eléctricos necesitan un soporte. Un soporte Ah, justamente claro, sí. para poder todo el sistema del cableado y todo lo demás. De hecho, ese fue otro tema. Porque para poder hacer el tranvía eléctrico ya no era solamente, el riel y todo lo demás, ¿No? hay que poner postes, cables tendidos, paraderos bien establecidos. El tranvía eléctrico significó mayor tecnología, pero también mayor responsabilidad. Y también hubo varios accidentes de tranvías que no frenaban, chocando automóviles, carruajes, atropellando personas. Era parte un poco de la dinámica de aquel entonces. Y el ruido, por supuesto. Y aquí tenemos, Aníbal Pinto con O'Higgins, ¿no? Aníbal Pinto con Barros Arana. Y aquí tenemos con la otra Barros. vista, mirando ya hacia donde actualmente está el Centro Español, Ay, donde no, se qué ven todo. Y de hecho esta bonito. foto es bien interesante porque la podemos situar a finales de los años 20, porque aparece el edificio Palet, del Ajá. Café Palet, que hace poquito hablamos, Sí. en construcción. Se ve ahí tapado con una especie de malla. Por detrás están trabajando en la construcción del edificio. Oye, pero cuánta vida Sí, se ve en esta imagen, el Centro Español. Ahí está la plaza donde se ven los arbolitos, ¿cierto? La Plaza de la Independencia de Concepción. Exactamente, los famosos tilos. Los tranvías tienen que llegar, toman una ruta todo Barros Arana, hasta donde está, digamos, el Colegio Salesiano más o menos. No había paseo peatonal en esa No época. había paseo peatonal, la calle Barros Arana completamente vehicular. Hacían paradas también cerca del Matadero de O sea, Concepción. Perdón, pero de Barros, tú dices del centro hasta Juan Bosco, más allá. Sí, de hecho... Que no Con el estaba la Colegio Federica Salesiano. No, tampoco. Pasaban por ahí, claro que era largo el Y de hecho, recorrido. cuando se repavimentó Barros Arana entre el 2013 al 2015, comenzaron a aparecer las líneas de tranvía. A la altura de Orompeyo, en Janiqueo, Lautaro, Galvarino, comenzó a aparecer estos rieles. Y claro, mucha gente se sorprendía porque hay una línea de tren aquí. Y no eran los vestigios del sistema. Y de también, tranvía. claro, el tendido eléctrico que había en ese momento para que avanzaran también. Exacto, y hay que pensar que en esa época se empezó a necesitar más tendido para todo. Porque tienes el telégrafo, tienes también el teléfono, que comienza ya a ser un poquito más masivo. Perdón, ¿de qué color eran los tranvías? Porque hemos visto imágenes como en blanco y negro o en Sí, sepia. eran oscuros, en algunos casos negros, otros eran verdes o azulados. Y Verdes esa o pregunta azulados. también es muy buena porque nos lleva también a los primeros tranvías que eran importados. ¿Y qué pasa cuando en Chile comienzan a fabricarse carros de tranvía también? Mira. Que comenzaron a tener diferentes tonalidades, en otros casos se incorporaba publicidad. ¿Y qué La los fábrica- hacían? en Santiago existía la compañía de tracción, donde se fabricaban carros de tranvía. Mira. Y es muy interesante cómo eso también desapareció, y cuando desapareció no queda ningún tipo de... Uno podría pensar que al alero de estados de ferrocarriles Estado. Exacto. Bueno, esta foto es bien interesante porque muestra una mujer en la parte de atrás Sí. que era la cobradora. Había mujeres conductoras y Mira. también cobradoras. ¡Guau! Y de hecho, cuando estalla la Guerra del Pacífico, tenemos que situarnos en la década de 1880, una de las primeras grandes oportunidades laborales para las mujeres en Chile fue el trabajo en el tranvía. Conduciendo los tranvías, cobrando los pasajes del tranvía, y se transformaron en una figura muy importante, al mismo tiempo muy envidiada, muy discriminada también, la mujer conductora de tranvía o la mujer, digamos, cobradora, que siempre tenía una actitud mucho más, digámoslo así, poderosa, porque ella tenía que tener cierto poder para poder justamente Cobrar, claro. cobrar y manejar. Y es muy interesante los estudios que se han hecho en los últimos años sobre estos sindicatos, agrupaciones de mujeres que trabajaron en el medio de transporte y que pasaría más adelante con las primeras conductoras de buses y todo lo que conlleva el transporte, de hecho. Mira, y qué increíble que al día de hoy todavía estemos hablando precisamente del transporte, materias de género, Absolutamente, y pasa en incentivando todo. que hayan más mujeres En conductoras. los metros, en los trenes, en los aviones, Brutal. las mujeres pilotos, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Decía poquito hay más mujeres pilotos. Es bien brutal. Ahora, esta imagen, bueno, acá estamos también en el Centro Español, ¿o no? No, esto es ¿No? Talcahuano. es Ah, Colón. Talcahuano, qué Talcahuano. lindo. Ahí, Talcahuano. la calle Colón, justamente. Este donde era se- más tren. Bueno, estos son los cambios que hubo, por supuesto, en esta época. Los trenes, o sea, los carros se modernizaron, comenzaron a tomar apariencias como si fuesen carros de tren, claramente con nuevas modernidades, como asientos más cómodos, Y uno mucho más solo. espacio. Un uno solo piso. solo, Solo en piso. algunos casos iban de dos, en especial el de Concepción a Talcahuano, porque hay que entender que el tranvía no solamente andaba dentro de Concepción, sino que también había un tranvía a Talcahuano, que significó un progreso importante. Oye, sí, ¿y por dónde se iba ese tranvía? Calle Rengo. Calle Rengo. En Calle Rengo con O'Higgins encontramos esos vestigios, Sí, bueno, sí. ahí donde se daba la vuelta, y seguía por Rengo derecho hasta Calle Ejército. ¿Ya? En Ejército estaba la compañía de tracción, después tomaba otro camino,
una callecita que hoy en día conocemos como Camino de los Carros, De los que se llama así justamente por los carros, Mira. bordeando Laguna Redonda y ya después... Se iba derechito Sí, para Talcahuano. tal cual. Oye, me llamó la atención en la imagen anterior que el conductor iba atrás. Ahí está, lo estuve conversando con algunos amigos de expertos en transporte, posiblemente era la cobradora. Ah, ya, entonces el conductor siempre iba adelante del tranvía. que Claro, habían- porque estaba claro, difícil manejar sí. desde atrás, como mira ahí. Habían tranvías que tenían unos sistemas donde tú manejabas como no atrás o también al medio. Ah, mira. Sí. Hay metros que de No repente siempre se sí. manejan desde Sí, atrás. pero todo depende del tipo de modelo Claro. del cual estamos Ah, hablando. Ahí sí que no soy perfecto. experto en la materia de los tipos de tranvías o de coches o de carros que se ocuparon en aquel entonces. Y mira, y ahí vemos cómo convive el tranvía, por ejemplo, eso que está ahí, si no me Caballito. equivoco, un Caballos, caballo, ¿no? sí, por supuesto. Y ve también Colón, o sea, tenemos que entender cómo, por ejemplo, el tranvía pasaba por calle Barros Arana en Concepción, el eje comercial importantísimo, pero también en calle Colón, el eje comercial, en la espina dorsal de Talcahuano. Una distancia bastante considerable. Bastante considerable, y es bien interesante lo que pasa cuando se establecen los primeros códigos también de comportamiento. O sea que por favor la gente no beba alcohol en el tranvía, se porte bien, no deje basura, no hagan estragos en el transporte. Hasta el porque día de hoy hay que recordarlo. pasaba, de hecho tuve unas crónicas de que de la gente de noche dejaba totalmente sucio el tranvía. Bueno, esto es un artículo de la década de 1930 de nuevos tranvías, nuevos y cómodos tranvías como los que hablábamos recién, mucho más amplios. Un verdadero adorno para Concepción. Un verdadero decía. adorno para Concepción. Estos ¿cierto? nuevos carros. Sí. Plan de construcción que tiene la compañía de electricidad, hay que entender que esto está directamente relacionado con la compañía de Claro. electricidad. De hecho, tú ves el álbum de Chilectra, que es un Chilectra. tesoro a nivel nacional, y tú ves todo lo que pasó en Santiago, que gracias a Chilectra y todo lo que significó el impulso de la electricidad. Oye, qué hermosa manera de escribir, perdón Luis, pero con seria majestuosidad principió a recorrer nuestra Principió. ciudad ayer un confortable y no sé qué alcanzo cómodo a decir. tranvía Cómodo eléctrico. tranvía eléctrico que une a sus muchas cualidades el de haber sido construido en Concepción. Mira, en Concepción. Ahí está. Los penquistas poco acostumbrados a estos acontecimientos no disimularon su curiosidad, siendo numerosas las personas que para percatarse de las bondades de este nuevo tranvía decidieron dar un paseo en él, teniendo al final del recorrido, Palabras del más Palabras, franco sí. elogio. mira, por el esfuerzo que esta construcción ha originado a la compañía eléctrica. Mira. Por ejemplo, pisaderas movibles. Oh, ¿sabe que wow. o sea, ya estamos hablando... Y qué Pisaderas increíble. movibles, chúpate esa naranja. Y qué increíble este ejercicio, porque estamos hablando hace cuántos años atrás. Casi 90, más de 90 Ya, prácticamente. pongámosle 100. Oye, espérate, perdón, 36 personas sentadas, que es más o menos lo mismo que las micros de ahora. Más o menos. Sí. Y en algún momento se pusieron ciertos límites, o sea, respecto a las personas de pie. Porque Sí. hay también hay un límite también, Hay pero un no, que no lo límite, que representa. los accidentes era terrible cuando había Oye, personas pero de que pie. estaba pensando eso, porque claro, el análisis que estamos haciendo hace 100 años atrás, y estaba pensando en el análisis que van a hacer en 100 años en el futuro de este punto en el que estamos, cuando haya un Luis de Almendrael que esté haciendo este paseo por la historia y estemos hablando, claro, de lo que hoy día para nosotros es modernidad, Claro, son justamente. situaciones del día a día, cómo va a ser en 100 años más y cómo nos van a mirar para atrás. Exacto, exacto. Y cuáles fueron las lecciones que se aprendieron también del pasado, que eso es muy, muy importante de mencionar. Ahora, las pisaderas movibles, perdón, cuando se detenía el tranvía, salían las pisaderas y cuando empezaba a ponerse en movimiento, Claro. eran Me retráctiles. ayudaban también porque era necesario. Yo también he leído algunas crónicas, o me lo dijeron también unas personas. De hecho, yo una vez hablé con una señora muy mayor que tenía recuerdos de algunas cosas, estamos hablando 10, 15 años atrás, y claro, ella hablaba que no era fácil subirse al tranvía tampoco. No tiene todos que haber podían sido llegar y complicado. subirse. Claro. Entonces, pero es algo que ahora, por ejemplo, no tenemos. Acá en el transporte público licitado del Gran Concepción al menos, no tenemos, por ejemplo, esa posibilidad de hacer bajar algún tipo de plataforma al momento que se detiene la micro, que es algo que se ha pedido mucho cuando Hay unos hablamos de biobús que inclusión. Algunos biobuses tienen un sistema similar. ¿Y pero- cuántas personas del grueso que andamos en micro nos movemos en biobús? Exactamente, esa es una de las tantas cosas. Sí. Rengo con Maipú. Aquí tenemos una casa maravillosa que se demolió hace unos 10 años y acá tenemos el mercado antiguo. Y aquí aparecen dos medios de transporte juntitos. A la derecha tenemos el tranvía y a la izquierda tenemos los buses. Las góndolas que hacían recorridos más o menos similares y que transportaban pasajeros de toda la ciudad de Concepción. Eran pequeñitas las Eran góndolas. pequeñitas, eran pequeñitas. Pensé que era un auto, de hecho. Imaginemos, por ejemplo, ese tipo de autos, los que le llamamos burritas, antiguos, tipo Ford A, qué sé yo, pero largo. Claro, así con muchos ya. asientos hacia atrás.
Así entonces va pasando el tiempo y llegan estos nuevos medios de transporte. En 1938 se trajeron buses alemanes de motor diésel y se probaron en el Cerro Caracol. Llegaron hasta el Mirador Alemán y se devolvieron. Que eran buses que tenían más la forma de lo que nosotros conocemos hoy como bus. Oye, pero qué bonito que subiera. Sí, para probar justamente su poder, capacidad, su ¿no? capacidad en términos funcionales y motor, Mira. por supuesto. Todo esto estamos en la época en la cual el automóvil estaba llegando gradualmente. Estaba partiendo. La velocidad comenzó a ser tema también. La seguridad. Upa, sí, La es seguridad también. Y así entonces el tranvía comenzó a tener ciertos también problemas. Después llega el terremoto del 39. Se hicieron algunos intentos por extenderlo. De hecho, hay una cosa que es bien interesante cuando tú vas a lo de Conce, en la esquina de Víctor Lamas, con Paicaví, donde termina Paicaví y donde comienza Edmundo Arenas, ¿Ya? hay unas líneas de tranvía. Hay unos rieles. En algún momento quizás se pensó un proyecto de extender el tranvía hasta la entonces creciente Universidad de Concepción. Pero ¿qué pasa? De que el año 1940 empieza a tener problemas económicos la compañía, hay una huelga de por medio y ya el sistema estaba de algún modo agotado. Ya para 1941 Pues el estaban tranvía, pasando al auto las personas. más que el auto era el transporte colectivo motor diésel, no todos tenían auto en Concepción. Me refiero pero a- ya habían, por ejemplo, autos particulares como taxis. Por eso me refiero que se empezaron a pasar al sistema de transporte público Exactamente, de sí. motor, digamos, ¿no? Porque era Lo más que- rápido, lo- a lo mejor. Y si bien el tranvía desapareció, lo que no desapareció fueron los coches tirados por caballos. Mira. Esos se permanecieron hasta la década de 1960. Coches Sí. Que era más particulares. romántico ese. Y era también Más económico. Absolutamente. Más económico de todas maneras. Sí. Y claro, y hasta el día de hoy vemos como muchas personas siguen teniendo vehículos de tracción animal, Sí, los carretones de los repente. carretones para mover escombros y que en Sí. esta época ya no conversan nada, absolutamente nada con No. el diseño de la ciudad. Para nada. Acá Este tenemos es calle Freire. Calle Freire, esquina Colo Colo, el antiguo edificio del Sur se ve a la derecha. Y aquí aparece justamente uno de los últimos grandes reparaciones, años 30, años antes del terremoto y de la crisis del tranvía y su posterior cierre. Y aparece justamente la pavimentación de la calle con también el mejoramiento y las nuevas líneas en calle Freire. Pavimentación, digamos, que le ponían los adoquines, básicamente. Adoquines, pero en la segunda mitad de los años 30, algunas calles de Concepción ya fueron cambiadas a las losas de concreto, que eso es lo que permaneció por mucho tiempo, pero no fueron todas. Claro. No fueron todas, por supuesto. El tranvía desapareció en Concepción, pero permaneció en otras ciudades, como por ejemplo en Santiago. El tranvía permaneció en algunas zonas ya en los años 40, 50 e incluso entrando ya a los años 60. Eso es bien interesante también como el tranvía permanece de una manera súper ya agotada, de algún modo ya estaba a punto de desaparecer, pero mucha gente seguía utilizando. ¿Y hasta dónde llegó el tranvía, digamos? No me refiero a la línea, sino que a ciudades con tranvía. Talca, por ejemplo, tuvo tranvía. Y hacia el sur nosotros Chillán fuimos lo también último. tuvo, Concepción, Temuco creo que también tuvo Ah, tranvía, ya. sí. Y Santiago, sin lugar a dudas. Viña del Mar y Valparaíso, que fue un caso súper emblemático donde tenían unos carros gigantescos que Es que- conectaban ambas ciudades. ¿Por qué te lo pregunto? Por el tema de la centralización. Po. Claro. O sea, estamos hablando que la modernidad en una época costaba mucho que llegara a ciudades al sur de Santiago. Bueno, hoy día también lo vemos. Pero en esta época me imagino que también Casi era todas muy las marcado. Grandes ciudades de aquel entonces contaron con un sistema de tranvía en nuestro país. Solo que en algunos casos llegó más tarde, en otros casos simplemente no llegó. Oye, y tenemos imágenes, po. Y tenemos una Tenemos imagen, imágenes. justamente tenemos un pequeño clip que apareció en el Facebook de fotografías históricas de Concepción. Mira qué que cosa más muestra hermosa. uno de los últimos tranvías en Santiago. Este es un video de 1963. Es un video que muestra ya las últimas apariciones de este medio de transporte en Santiago, que era un carro que iba justamente a Santiago Sur. ¿Ok? En esa zona de Santiago hacia el sur. Parecido a la micro que pasó por Oye, Y la ¿sabes? micro que pasó era el trole, el El- sistema de los trolebuses de Santiago, que permaneció también por mucho tiempo. ¿Sabes algo? Cuando hablamos de tranvía para nuestro país pareciera ser algo de muchísimos años atrás y Muchísimos algo años, muy sí. antiguo, algo que no podría conversar con la modernidad, pero estamos muy equivocados si Sí. creemos eso, porque en muchos países del mundo, particularmente en Europa, al día de hoy el tranvía es una de las alternativas de transporte más utilizadas, Sí. con unos carros totalmente modernos, impresionantes, que son una solución súper buena y práctica y rápida. Claro, ciudades como Praga, por ejemplo, en Italia, sin ir más lejos, en Italia, en ciudades como Florencia, el sistema de tranvía es muy importante. Yo anduve tocan en tranvía campana.
Sí, y también tiene Para un bajar. sistema súper práctico, entonces tú subes, pagas con tu tarjeta Sí. y se llenan, por supuesto, también, y siempre hay caos y siempre hay ruido, pero el sistema funciona. Pero también hay otras cosas, que por ejemplo el parque automotor no es tan alto como el que tenemos en Chile, y la priorización siempre va al transporte colectivo. Es que eso no es al lo transporte maravilloso, porque son particular. ciudades que no están diseñadas como las nuestras, lamentablemente, únicamente pensando en autos, Claro. en vehículos particulares. Son ciudades que se piensan con distintas soluciones de transporte para las distintas necesidades. Absolutamente. Y donde convive el tranvía con las micros, con el metro, con los trenes. Todo conversa súper bien y con muchísima ciclovía. Exacto. No se le quita espacio a estos otros sistemas de transporte y de verdad que funcionan muy bien. Tuve la oportunidad de andar en un tranvía en una de estas ciudades y es maravilloso. Rápido, moderno, cómodo, como tú dices, pagas con la tarjeta y te sientas. Transversal, horizontal. Y la tendencia mundial, sobre todo en los países europeos, es que los autos cada vez son más pequeñitos. Cada vez son más pequeños. Aquí Porque en los Chile, estacionamientos son muy caros y te cobran por Exactamente. tamaño. y aquí en Chile vamos a la inversa. ¿Quién tiene el auto más grande? Con el motor más grande. Porque y que ocupa más todavía, espacio. esto es una opinión personal, Sí. todavía tenemos esta mirada hacia los gringos, hacia los norteamericanos, donde allá, claro, siempre fue el que tenía el auto más grande. Ellos allá también. Por eso que hoy día hay muchos más autos grandes acá, porque en Estados Unidos ya no los están comprando, No, entonces de los hecho- están trayendo para acá. De hecho, ciudades como Nueva York, por ejemplo, yo lo pude ver, esta del Times Square, que ya no es vehicular, o sea, es solamente una pista, lo demás todo peatonal, porque se dan cuenta del caos que queda cuando tú de algún modo dejas espacio para muchos automóviles. El horror que hemos cometido, no un error, el horror que se ha hemos cometido Por eso al también, hacer todo cuando para la gente empieza a decir, no, pongamos metro, pongamos tranvía, pongamos esto en Concepción, esos son los pasos 5, 6 y 7. Claro. Ni siquiera hemos resuelto el paso -1. Entonces yo creo que hay un tema de fondo que tiene que existir una postura mucho más mancomunada entre autoridades, ministerios, la opinión pública, la comunidad en general, sobre visualizar cómo está nuestro sistema de transporte y cómo están nuestras calles y cómo también nos conectamos entre este gran pulpo que tenemos, que es la intercomuna. Y lamentablemente también como opinión personal, a propósito del mes de marzo, el tema de los automóviles es un negocio para los municipios a través del pago del permiso de circulación, porque es un monto que para ellos es importante. Gracias, tío Luis. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande al arquitecto Antonio Celada Espinosa, gran maestro que está de cumpleaños el día de hoy. ¡Feliz Mira. cumpleaños! Sí, saludos también nosotros a nuestro Hugo Mazuela, sí, a nuestro Nachito Seguel también, que también tuvo cumpleaños la semana pasada, así que ánimo, abrazos para todos. 9 de la mañana con 37 minutos.